No, bueno, ya estamos por terminar el curso, ¿no? Ya falta poquito Ajá. y pues también compartirles que pues ya están las invitaciones para los próximos cursos y pues agradeceremos mucho si nos ayudan a compartirlo. Sí, muchas gracias a todos los que se conectan, a todos los cursos y sobre todo, pues que nos siguen apoyando. Síganos apoyando todavía. Faltan muchos por venir. Provecho. A todos los que están en restaurantes y demás, pues provecho. Voy a compartir la pantalla. Déjenme ver. A ver dónde estoy. Ya estoy. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, perfecto. Bueno, miren, les voy a comentar. Déjenme ver quién escribió en el chat alguna queja. Buen día, Perla, Mariel, se están burlando de mí, claro. Que más bien, no me estoy burlando, Mariel, es envidia. Bueno, ¿qué les parece que les comento mis quejas de la sesión pasada? No es cierto, no son quejas. No, les quería decir que muchas gracias a todos los que se pusieron a comentar ahí en el chat. A mí me gusta mucho que se crea, que haya comentarios y que se vayan poniendo dudas al respecto. Yo creo que sería bueno pues que organizáramos entre todos, nos pusiéramos de acuerdo para ver si algún día seguimos debatiendo esto o vamos viendo cuál sería un auditorio decente para tratar esas cuestiones de entrada. Sí les digo que no se preocupen, si ya anoté todas las inquietudes y las voy a guardar ahorita en mi computadora imaginaria, no es cierto. No, pues creo que sí hace falta que retornemos. Además, yo creo que salieron estos temas y estas inquietudes hace como 2 o 3 cursos, así es que supongo que es algo de lo que se tiene que hablar. Pero curiosamente, viene un curso de eclesiología próximamente y creo que es uno de los temas que podrían considerarse como fundantes en cuanto a pilares teológicos, ¿no? Cómo concebimos a la iglesia para que después pensemos cuál es el papel que creemos que debería tomar el un sacerdote o un guía, un líder, ¿no? Pero bueno, eso lo digo para que tampoco crean que estoy ignorando todos sus comentarios en el chat. De hecho, qué bueno que lo hacen. Es su lugar, ¿no? O es donde pueden hacerlo, así es que pues sigan usándolo. Sin embargo, yo quiero retomar unas cositas sobre nuestro temario y para que no se quejen más conmigo de que no estamos viendo las cosas del temario. Entonces, les propongo que nos dediquemos estos primeros minutos a retomar, a terminar de ver así de rápido Karl Rahner y comenzar a ver Hans Urs von Balthasar. Uh, y a mí me gustó que pusiera Brian lo que puso en el chat de Teologías Contemporáneas. ¿Sí lo leyeron? Un extracto de un texto que él estaba leyendo en donde decía que Romano Guardini, un gran teólogo, pero también un gran pastor, en algún momento dejó su cátedra y quien continuó la cátedra que tenía durante años y que era famosa. Cuando la dejó Romano Guardini siguió Rahner y lo interesante es que cuentan varias personas que era tan difícil su metodología, sus palabras, sus temas y todo lo que abordaba Runner, que pues sus alumnos fueron dejando de asistir a sus clases. Y eso me recordó que en algún lugar también leí que el hermano Hugo Runner decía que ya cuando se jubilara Hugo, dice, yo creo que lo que me voy a dedicar a hacer es traducir los escritos de mi hermano Carlos, de mi hermano Carl, al alemán. Y lo decía porque o sea, necesitaba traducción del alemán al alemán porque era un poco complejo.
Pero bueno, creo que podemos retomar algunas cosas básicas del autor, si bien ya sabemos que es imposible hacer un resumen de todo lo que abordó, porque escribió muchísimo. Creo que 4,000 textos por ahí, ¿no? Lo vimos la sesión pasada. Y no solo, también ya lo habíamos visto, no solo escribió mucho, sino que todos los temas que él fue tocando los trabajó a profundidad y por eso es importante el pensamiento de él. Entonces, pues en ese contexto, recuerden estas ideas, ¿no? No agotan el tema, obviamente estamos dejando de lado muchas otras cosas, pero sí quiero como retomar a grandes rasgos unas cosas también, ¿no? Vamos a nuestra pantalla sobre Dios. Aquí puse unas cosas de... Él lo escribió. Déjenme ver. Sí, miren, ¿saben por qué no quise dejar de lado estas últimas diapositivas sobre Runner? Porque son cosas que casi siempre se están retomando y retomando sobre su producción teológica. Y más allá de resolver en específico qué es lo que Runner entiende por cristianismo anónimo, quise comenzar con esta cita. Así es que léanla conmigo. Dice Runner, ¿qué son la alegría y el miedo? La fidelidad, el amor, la confianza y tantas otras cosas. ¿En qué consisten el pensamiento lógico y la decisión responsable? Todo esto lo sabe el hombre antes de haber reflexionado sobre ello y haberlo expresado en palabras. Expresar lo que es, lo que ha vivido y experimentado ya desde siempre. Mas todavía la noción elaborada reflejamente puede ser falsa e incompleta. Uno puede muy bien vivir y experimentar un auténtico amor personal radicalmente responsable y fiel, y no obstante, al ser interrogado sobre lo que acontece en su interior, dar de ese amor una imagen falsa o deformada. Por otro lado, es posible también, gracias a un adoctrinamiento recibido desde fuera, describir el amor en términos inteligentes y cabales sin haberlo experimentado de veras. Como ustedes podrán hacer relaciones escuchando esto, no es el único autor del que nos ha hablado, ¿no? De estas cosas. Vemos al que sabe mucho pero vive poco, ¿no? Al muy intelectual pero muy poco espiritual, ¿no? Sin embargo, a lo que está haciendo referencia Runner es a lo que yo creo que podríamos hacer, resumir con estas dos palabras, cristianismo anónimo, que es una de las teorías a las que, pues como tal, no es obviamente principal en Runner, sin embargo, sí es de las que a cada rato se les está, sobre la que se está trabajando constantemente. A veces no se entiende y quieren criticar incluso a Runner sobre este tema. Lo que creo que podríamos comenzar a comprender para acercarnos al tema es que primero lo dijo en un texto sobre teología pastoral, o sea, era como una necesidad de alcanzar al que está fuera del gremio, ¿no? Salvado, ¿no? De la propuesta cristiana. Y también que lo dijo en el contexto de lo que estábamos diciendo, de estos humanos que a final de cuentas experimentan esta completitud de amor, ¿no? Miren lo que dice en su pantalla. Las experiencias trascendentales, que son las que leí la sesión pasada, toda esta como sección poética que leí, ¿recuerdan? Estas referencias a cosas que todo humano puede tener experiencia, no solo místicas, sino sobre todo emocionales, ¿no? Pero no solo emocionales, sino sobre todo que modifican en mi vida, en presente y demás, ¿no? O sea, tiene un montón de ejemplos, Runner. Pues estas experiencias trascendentales son consabidas o coexperimentadas en nuestros actos de conocer y actuar libres. Recordemos que la propuesta de Runner es sobre todo desde la epistemología, ¿no? Cómo conocemos el mundo, cómo nos acercamos a Dios y a la sociedad. Siempre que conocemos algún objeto o emprendemos alguna acción libre, y en tales operaciones nos replegamos sobre nosotros mismos en autoposesión de nuestra subjetividad,
y nos experimentamos a nosotros mismos como conocedores de tales experiencias, aunque no con una conciencia explícita, ni tematizada, ni refleja. Esta realidad es a la que, por ejemplo, Hegel ya aludió y le llamaba un momento de autodeterminación, y que además este es el único momento en que el humano comienza a ser humano y deja de ser animal. La autodeterminación es el único momento en que el humano deja de lado los instintos para comenzar a ser humano. Y entonces lo retoma. A mí me da gusto estas cosas porque, por ejemplo, en algún momento Ranner lo retoma desde Santo Tomás de Aquino. Y la pregunta de Ranner es, ¿hay grados de ser? ¿Hay un humano que sea más humano que otro humano? Pero lo analiza desde el punto de vista de la metafísica del conocimiento en Tomás de Aquino. La pregunta básica para Ranner es, ¿cómo es posible que hay personas que tengan más ser que otras? Y entonces sí, hay gradaciones del ser, y lo compara con esta metáfora del grado de humanización. Algo así, ¿no? Más o menos, estoy como siendo muy grosero en este resumen. Y dice, el grado de humanización en el humano va a depender del grado de autodeterminación que tenga el humano. Eh, y tiene mucho que ver con esto que está en su pantalla, ¿no? En autoposesión de la subjetividad, ¿no? Sin embargo, Ranner hace todavía referencia a un momento intrínseco todavía superior, más allá. Es el momento de la anticipación, ¿no? Por aquí, en la pantalla por ahí hay una palabra que dice, dice, cuando nos replegamos sobre nosotros mismos en autoposición, y dice, aunque no con una conciencia explícita, ni tematizada, ni refleja. Y dice Ranner, ese momento de que no hay conciencia explícita, ni tematizada, ni refleja, es un momento, ya con palabras de Tomás de Aquino, dice casi, ¿no? De una conversión al fantasma. Es un proceso mental, no lo haces consciente, porque cuando lo haces consciente ya no es ese momento, y entonces ya no depende de ti. Y por eso se puede hablar de cristianismo anónimo, no voluntariamente, sino en las cuestiones a priorísticas de la mente. O sea, es como el humano aparece configurado ya en este mundo. Si se dan cuenta, creo que la propuesta, más allá de un simple, todos son cristianos aunque no lo sepan, termina siendo una propuesta noceológica, o sea, en el ámbito de, de la posibilidad de conocer de todos los humanos. Recuerden, está hablando desde las propuestas kantianas, ¿no? La palabra trascendental, la palabra, eh, las estructuras que dan la posibilidad de nuestro ser y la posibilidad de conocer, ¿no? Está hablando en cuestión de la construcción de la esencia humana y noceológica sobre todo. Y creo que ese es el ámbito específico de la propuesta del cristianismo anónimo. La base de la teología de Ranner, la teología, digamos, que tiene como base el giro antropológico, es que todos los seres humanos tienen una latente, pretemático, preconceptual experiencia de Dios en cualquier percepción de sentido. Este es el cristianismo anónimo, ¿no? La base del cristianismo anónimo es una teología trascendental, como la entiende Ranner, en el sentido que hay una cosa pretemática, preconceptual, que es la experiencia de Dios en cualquier percepción de sentido. Y es a causa de esta proto-revelación que es posible reconocer distintivamente la revelación especial. Y aquí está bien interesante porque en estos temas ya, por ejemplo, se la pueden pasar dialogando o debatiendo las propuestas de Ranner, la proto-revelación, que por ejemplo yo los remito a leer sobre la proto-revelación y la antropología en el Mysterium Salutis, este libro, esta teología sistemática, que les he pasado varias veces en varios cursos, aparece en internet gratis, así es que bájenlo. Hay una sección de Ranner sobre la proto-revelación y también las propuestas de Karl Barth sobre una proto-revelación, aunque él no le menciona así, pero un momento de revelación en donde el humano no tiene
participación alguna. ¿Por qué? Porque la participación del humano ya incluiría una modificación a voluntad de la revelación. Para parte de eso y para creo que muchos, eso es impensable. No, más bien está ahí y nosotros somos el que escucha, ¿no? Somos el humano que aprovecha esa esencia mandada desde arriba. Son temas que pues sí tienen consecuencias a nivel teológico y que a lo mejor solo podemos retomar de pasada. Pero con esta posibilidad teórica que presenta Runner, entonces se establece una posibilidad de diálogo con otras religiones y también hay que recordar que una de las pretensiones de Runner son el ecumenismo, pues bueno, el real, ¿no? Dice, mi convicción teológica fundamental es que lo que nosotros denominamos gracia, obviamente, una realidad que viene dada por Dios en una relación dialógicamente libre y que por tanto es indebida y sobrenatural. ¿Se acuerdan que estábamos hablando cuando retomamos la teología natural que siempre hay un pleito entre gracia y naturaleza, ¿no? Dice Ranner, pues para mí la gracia es a la vez una realidad que siempre y en todas partes está dada en el centro más íntimo de la existencia humana, hecha de conocimiento y libertad, en modo de oferta, susceptible de ser aceptada o rechazada. De manera que el hombre no puede librarse jamás de esta característica trascendental de su esencia. Entonces, la propuesta de cristianismo anónimo, la propuesta de una teología fundamentada en un giro antropológico, la propuesta noceológica de Renner, todas estas propuestas tienen que ver o van hacia una propuesta en donde la humanidad esté concebida integralmente. Nadie queda fuera, ¿no? La gracia es indebida y gratuita, por eso es gracia, dice Renner, ¿no? Porque nos la regalan Dios, ¿no? Por tanto, es sobrenatural, no te la das a ti mismo como humano. Pero es siempre dada al hombre en modo de oferta y siempre con el ejercicio mismo de la vida es aceptada o rechazada por parte del hombre. Por eso está diciendo Ranner en otro sentido. Sí, que seas cristiano anónimo, no estoy haciendo referencia con esa frase a que eres cristiano y no lo sabes, sino estoy haciendo referencia a la posibilidad que todo humano tiene en sus características mismas de ser humano. Sin embargo, ahí está la libertad que puede usar el humano y decir conscientemente, no quiero ser este tipo de cristiano. No digo no a la revelación. El hombre natura, pues, en sí no existe, sino que es tan solo una posibilidad abstracta que evidencia la gratuidad del don de la gracia. Incluso por eso también dice Ranner, por eso existe el fenómeno del ateísmo, por esta posibilidad dada a partir de la grandeza de la divinidad. Él nos da la posibilidad de decirle que no. Otro de los temas que así de rápido se retoman de Ranner es la Trinidad, ¿no? La Trinidad económica es la Trinidad inmanente. Dios se comunica a sí mismo a la humanidad, que es la Trinidad económica porque poco a poco se va dando esta revelación, poco a poco nos va compartiendo de su ser, la divinidad. Cómo realmente es en su vida divina, que es la Trinidad inmanente. Explicar esto de la Trinidad a mí siempre me ha dado mucho lío, solamente quiero que consideren que cuando se habla de Trinidad en Ranner se hace referencia a que él trató de estar por encima de estos dos extremos. Si la Trinidad económica es independiente de la inmanente, él dijo, no son dos ambientes, es la misma, ¿no? Y para esto les recomiendo leer el texto de Antonio González. Él escribe en su tesis de licenciatura, creo, sobre Trinidad y Liberación, creo se llama así su texto, y hace un resumen muy bueno de la propuesta de Ranner y de otras propuestas, ¿no? Pero bueno, ya también un ejercicio crítico de la propuesta. Así es que para quien gusta leer sobre la Trinidad rapidito, sobre Ranner, puede acercarse a ese libro. Creo que se llama Trinidad y Liberación, de Antonio González. Por eso dice Ranner, al final de cuentas, toda teología es antropología trascendental, en el sentido de que, bueno, todo lo que estoy diciendo, poniendo ahí en la pantalla es que le corresponde a todo humano este discurso de la teología trascendental, es decir, antropología, perdón. Es decir, el diálogo del humano, de Dios con el hombre, está dado para todos.
Y vean lo que encontré de Leo O'Donovan, de la Universidad de Georgetown. Dice, leer runner puede ser una ocupación para toda la vida, o mejor, un recurso para toda la vida. Para los cristianos caminantes, quizá más que para los teólogos académicos, las páginas de sus ensayos, más difíciles todavía, se iluminan de manera sorprendente. Escribe Runner como un poeta cuya creatividad se ha visto restringida para responder a las preguntas compartidas de la comunidad, o como un místico dispuesto, aunque siempre discretamente, a compartir profundas insinuaciones de la presencia divina. Y Leo O'Donovan retoma cinco aspectos que son los que quiero retomar aquí en sus pantallas, sobre Runner, sobre la propuesta de Runner, y son las que voy a leer. Y a final de cuentas, pues recuerden que este PDF ya se los pasé, entonces pues pueden leerlo con paciencia en sus casas. ¿Cómo entendió Runner la razón humana y su capacidad para la verdad? Dice O'Donovan, bueno, muy diferente de la ciencia de los siglos XVIII y XIX y del Concilio Vaticano I, que defendió con demasiada facilidad la razón en los términos que aceptó de esa ciencia. Como otros grandes pensadores humanistas de su época, como Gadamer y Ricoeur, por ejemplo, Runner advirtió repetidamente contra la reducción de la razón y el lenguaje a través del cual se expresa a usos técnicos e instrumentales. Él admiraba los avances de la ciencia y estaba agradecido por ellos. Los coches rápidos y las escaleras mecánicas lo fascinaban y conocía el valor de una pastilla para dormir ocasional. Pero repetidamente insistía en que la necesidad más profunda de la mente es la comunión en lo que nunca se puede definir en última instancia: amor, fidelidad y confianza. Qué bonito, ¿no? Muy bien. Ay, se trabó un poco esto. 2. En el pensamiento de Runner, ¿cuál es la relación entre conocer y amar? ¿Están uno al lado del otro? ¿Uno sigue al otro? ¿Uno es primario, como en la tradición del cielo, como visión beatífica? ¿O están intrínseca y dinámicamente relacionados y ninguno de ellos es realmente el mismo sin el otro? Y dice, negándose a elegir entre el intelectualismo y voluntarismo, se basa en la noción de razón estática de Buenaventura y ve el conocimiento y el amor como mutuamente relacionados. ¿De quién hablaba Runner? Hablaba Runner del oyente de la palabra. Es el título de su segundo libro de filosofía que ya habíamos retomado. Dice él, somos seres humanos solo dentro de la humanidad, pero esta propuesta es en contraste con el neoescolasticismo, ¿no? Que era una propuesta de casi manualista de resumir el ser humano, que era muy grosero. Y este es el mismo contexto de Hans Urs von Balthasar. ¿Cuál fue el papel de la práctica en el pensamiento de Runner? Pues fundamentalmente Runner creía que nuestra libertad compartida y falible estamos llamados a participar en la justicia y generosidad de la propia libertad de Dios. La revelación no es información acerca de Dios, sino que Dios nos revela a sí mismo. Jesús no es un mensajero con noticias inesperadas, sino mediador de la gracia divina que todo abarca. Les digo, les voy a dejar este PDF, ya se los dejé, de hecho, para que lo puedan leer con paciencia. ¿Qué pudo haber inspirado más originalmente el sentido de dialéctica de la espiritualidad de San Ignacio y sus ejercicios espirituales? Recordemos que era muy espiritual Runner también, y tiene algunos textos sobre Runner. Él insinuó, como dice en la pantalla, en su texto, San Ignacio habla con un jesuita de hoy, que los ejercicios son una escuela de libertad del falso yo que nos aprisiona, y libertad para el llamado de Cristo a servir bajo el estandarte de su cruz, y una libertad que sufre una transformación. Y pues pueden remitirse a los textos que propone Runner, ¿no? Para que vean que la propuesta espiritual. No sé, Pam, si esta es la indiferencia ignaciana. Creo que, Mario, tú eres un poquito más ignaciano que yo. ¿Tú sabes si esto tiene que ver con la indiferencia ignaciana, como lo pregunta Pam? Sin embargo, bueno, miren, yo les dejo la propuesta de O'Donovan, que es esta que está en su pantalla. Voy a checar esto de... ¿Qué dices, Pam? La verdad no sé. No,
No era pregunta. Ah, esa afirmación, esa es la indiferencia ignaciana, perdón. Sí te digo, yo no sé la verdad, ¿eh? Pero curiosamente, también, no la indiferencia ignaciana, sino la propuesta de San Ignacio va a ser importantísimo para Hans Urs von Balthasar. De hecho, y lo vamos a retomar en un momento, él decía que hacía falta mucha vivencia espiritual más allá de inteligencia académica. Y de hecho, cuando le ofrecieron dar clases en la Gregoriana, en la Universidad Pontificia Gregoriana, él decidió ser capellán de estudiantes porque decía, es que eso es lo que hace falta, necesitamos las vivencias de San Ignacio. Él hizo una traducción del castellano de San Ignacio al alemán y de Pedro de Calderón de la Barca también, entre todas las traducciones que hizo el mendigo Baltasar. ¿Nos quieres comentar algo al respecto, Pam? No, solo era como un comentario random, porque ayer vi algo sobre el tema, nada más. Ah, qué padre. No, pues luego nos platicas más porque yo no sé nada de esto y creo que no sobra conocer a Ignacio y las... Claro, con gusto. Bueno, pues eso es como a grandes rasgos la propuesta de Ranner y ahora ven en su pantalla a Baltasar. ¿Alguien me puede decir qué ven en sus pantallas? Dice, el viaje de las 4 semanas de los ejercicios no se desarrolla todo en el mismo Ah, instante. entonces no. Déjenme, entonces quito mi pantalla. Y ahora sí, ¿no? ¿Ya ven a Baltasar? Sí, Gracias. ya se ve. A ver, déjenme ver, alguien puso en el chat. No vemos a Hans, vemos al tío. Y de Hans también es otro rollo hablar, igual que con Ranner. Yo creo que los dos, gracias Mariel, gracias a todos. Creo que junto con Ranner es de los dos escritores que más han escrito y que también son muy profundos y además que también estimo mucho y que también se me hacen muy complejos de hablar de él. Para esto yo quiero recordarles aquí, como ya tienen sus pantallas, esta es la propuesta del el temario que íbamos a tener desde el inicio de las clases y vamos aquí, se supone, ¿no? En esta sesión, la teología trinitaria de Baltasar. Y quiero que no se preocupen mucho porque esta sesión siguiente, que es la teoría del cumplimiento, en donde vamos a retomar las propuestas de Daniel Lu y de Henri de Lubac, pues vamos a retomar también la propuesta de Baltasar. Así es que por eso también me quise tomar un poquito de esta clase. ¿Quién fue de Lubac? Perdón, de Lubac, ¿eh? ¿Quién fue Hans Urs von Balthasar? Ahí lo tienen, todo guapote, con esta mirada de sexy. Fue un pensador que no proviene ni representa una escuela de pensamiento específica. La teología, por ejemplo, ¿no? La teología de la liberación, el tomismo trascendental, la teología feminista, la teología de diálogo con la ciencia, son corrientes de pensamiento que nacieron de fuerzas sociales extensas, reacciones a tendencias internas o externas, pero el de Baltasar, el pensamiento de Hans Urs von Balthasar, es tan amplio que no puede ni categorizarse ni como liberal ni como conservador. Su teología no es ni tradicionalista ni contemporánea. También escribió muchísimo, así es que es complejo hablar de las propuestas básicas, ¿no? de Baltasar. ¿Quién es? Pues un sacerdote jesuita, fue jesuita, ¿no? Nació en Lucerna, en Suiza, en 1905. Su familia era de clase media alta, por eso es von, y que en algún momento él decía, es que no quiero que me digan von, porque hace referencia a esta clase de noble, ¿no? Entonces en algunos momentos era Hans Urs Balthasar. Provenía de una antigua familia patricia, de patricios, ¿no? De Lucerna, que le había dado a su pueblo natal oficiales de ejército, estadistas, eruditos y eclesiásticos, incluso un provincial jesuita de México, imagínense. Había un von Balthasar provincial jesuita. Vean, su mamá, como fundadora de y primera secretaria general de la Liga Suiza de Mujeres Católicas. Y yo creo que por ahí encontré que también esto fue influyendo en el pensamiento o en la propuesta teológica o en la apertura de Baltasar a los temas de la mujer, ¿no? Recuerdan que retomamos esto también en Jürgen Moltmann, que su esposa es la que andaba bien metida en la teología y
y andaba bien metida en la elaboración de textos críticos de teología feminista y demás, pues eso también fue afectando positivamente la producción teológica de Jürgen Moltmann, pues así también con Baltasar, aunque menos explícito. Su hermana René llegó a ser superiora general de las Hermanas Franciscanas de Semery de Año. Y vean, ¿no? O sea, una familia, pues sí, adinerada, pero a final de cuentas, pues, con propuesta espiritual de base, ¿no? Desde la educación, yo creo. Pronto desarrolló su talento en música y literatura porque estudió en el Gymnasium benedictino, después se pasó al jesuita. Por ahí hay una referencia en varios textos en donde dicen que tenía tanta acercamiento a la música que cuando tuvo que mudarse, estando ahí en Basilea, Baltasar, dejó toda su colección de discos sobre Mozart, toda su colección de discos de Mozart, pero no porque los quisiera regalar o porque no le sirvieran, sino porque ya se sabía todas las obras de Mozart de memoria. O sea, el mendigo pudo haber tenido una carrera como un músico ejemplar también, y como literato ejemplar, y como un montón de cosas. Y yo creo que esta mini anécdota es bien interesante porque va moldeando o va permeando también la propuesta teológica de Baltasar. Es una propuesta que está fundada casi que en la propuesta estética. Y una de las, en algún momento dice Baltasar, ¿cómo pretendemos elaborar una estructura racional para llegar a algo que no es racional? ¿Cómo pretendemos elaborar metodologías humanas graciosas, ¿no? Teológicas, para acercarnos al sumamente bello, a lo bello, por entenderlo como perfección suma. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios, que es amor pleno, desde la razón? Es tonto. Y pues esa propuesta, por lo menos en base, pues ya da mucho que pensar, ¿no? Yo creo que desde aquí podemos ir rastreando esas propuestas, ¿no? Desde esta intención de hablar con el mundo desde la música y desde la literatura, que son otros modos distintos a la razón, ¿no? En su pantalla, por ejemplo, tienen del lado izquierdo a Charles Peguy, ¿cómo se pronuncia eso? El francés, el escritor, el poeta, ¿no? Charles Peguy. Y del lado derecho tienen ahí a Paul Valéry, dos franceses. Y los puse porque así como la música va permeando la propuesta teológica de Baltasar, la literatura también. Él pasó de estudiar el tomismo de manuales, así como Ranner. Recuerdan que le decías también que Ranner no entendía por qué estudiaban eso, esas propuestas ya cosificadas, ¿no? Que nada más le hacían daño a la fe. También Baltasar estaba indignado, cuenta en varios lados que ya que ni siquiera es algo que beneficia su fe o que lo nutre, y estaba harto incluso. Pero se fue a estudiar a Fourvière, como lo tienen en sus pantallas, bajo la guía de Henri de Lubac. Y recuerdan que también es un personaje importante en Ranner. Pues estando en este tiempo en Fourvière, que es ahí en Francia, con Henri, escribió monografías sobre Gregorio de Niza, Máximo el Confesor y Orígenes, entre otros. Pasó mucho tiempo leyendo y traduciendo al alemán grandes figuras de la literatura francesa, ahí lo tienen, como Paul Claudel, Charles Peguy, Georges Bernan y Paul Valéry. Y de hecho él decía, hago estas traducciones porque creo que el nuevo cristianismo necesita estar fundando sus nuevas propuestas teológicas también en propuestas literarias. Ya después sus superiores le ofrecieron, que es lo que les comentaba, le ofrecieron dar clases en la Universidad Gregoriana, en la Universidad Pontificia de Roma, y él dijo no, porque la vida estudiantil fresca trajo nueva vida a los conocimientos teóricos poco realistas. En la silla de abajo, bajando del lado izquierdo. Disculpen. Así es que esto por lo menos nos da como ideas de ir entendiendo cómo él mismo, de hecho, en ningún lado quiso aceptar clases, dar clases de teología, sino más bien acompañar, ¿no? Ser pastor.
Y por ejemplo, como tienen en sus pantallas, es bien conocida esta frase de Henry de Lubac sobre Baltasar. Dice, probablemente Baltasar sea el hombre más culto de nuestro tiempo. Si existe en alguna parte una cultura cristiana, esa se encuentra en él. La antigüedad clásica, la gran literatura europea, la tradición metafísica, la historia de las religiones, los innumerables intentos del hombre de hoy de buscarse a sí mismo y sobre todo la ciencia sagrada, con Tomás de Aquino, San Buenaventura, la patrística toda entera, sin hablar de la Biblia. No hay nada grande que no se encuentre en este gran espíritu, acogida y vitalidad. A mí lo que me parece impresionante de esta frase es que sea de su profesor, de Henry de Lubac. Ahí me equivoqué, al final no me había dado cuenta que dice Lubac, es con una sola L. En este texto, Paradoxa y Misterio de la Iglesia, en Paradoxe et Mystère. Pero vean, en sus pantallas también puse este texto de Baltasar sobre los arcanos mayores del tarot, como para que veamos que le entró a todo, ¿eh? También acérquense a sus propuestas teóricas, es bien interesante. Y también es muchísimo, entonces pues no se vayan a espantar todo lo que escribió él. Vean, una parte bien interesante del pensamiento de Baltasar. Conoció a la médica protestante, casada 2 veces, Adrienne von Speyer. Es esta muchacha que tienen ahí en sus pantallas con estos ojos tan penetrantes, ¿no? Es una mirada que dirá en otros lados casi desnuda. Se convirtió al catolicismo bajo sus auspicios, bajo los auspicios de Baltasar, y fue receptora casi en su primer encuentro de gracias místicas tan intensas que eventualmente lo impulsó bajo su apoyo a irse de la Compañía de Jesús para fundar un instituto secular, una especie de orden religiosa para laicos, sin las ataduras externas de un hábito o una vida en común. Fue la incapacidad de la orden de los jesuitas para permitir que uno de sus propios miembros, obviamente Baltasar, de quien estamos hablando, trabajando bajo la obediencia de los superiores jesuitas, dirigiera una entidad canónica totalmente diferente, sin interferencia, lo que eventualmente, después de una negociación de 10 años, obligó a Baltasar a dejar a los jesuitas. Entonces, a partir de estos 10 años, que se separó de los jesuitas, Baltasar, comenzó a ser como lo que hoy podríamos entender como un sacerdote diocesano, ¿no? O sea, no es que se salió de los jesuitas y se hizo hombre de mundo, ¿no? No, siguió como sacerdote, pero simplemente la estructura eclesial de su momento, específicamente con la orden de los jesuitas, no aflojó, digamos, para hacer la estructura que podría recibir el instituto que proponía con Adrienne von Speyer. Cualquier parecido con la realidad de Peck es mera coincidencia. Ojalá, bueno. Es muy interesante, todos estos rollos de ahí con Adrienne. Vean aquí ya a la santa, Adrienne von Speyer. Bueno, no es santa, ¿no? Pero bueno, una gran mística. Y vean, fue su encuentro con von Speyer lo que llevó al aislamiento de Baltasar del gremio más amplio de teólogos profesionales. No solo uno acepta sus afirmaciones sobre las gracias que recibió por parte, gracias no vistas desde Teresa de Ávila, Adrienne, pero más concretamente uno debe aceptar su insistencia en que su propia teología se deriva directamente de la de ella. Es lo que decía Baltasar. Miren, hasta el final dice: quiero evitar que se haga cualquier intento después de mi muerte para separar mi obra de la de Adrienne. Esto no es en lo más mínimo posible, ni teológicamente, ni con respecto al instituto secular ahora en marcha. A ese grado estimaba Baltasar las propuestas teóricas de Adrienne von Speyer. Uno de los principales apostolados del instituto secular del que estamos hablando, que inauguró Baltasar junto con Adrienne, que era la comunidad de San Juan, el Johannes Gemeinschaft, como tienen sus pantallas, era su propio editorial. O sea que el instituto secular, que se llamaba Comunidad de San Juan, la Johannes Gemeinschaft, creó su propio editorial y se convirtió en la editorial famosa Johannes Verlag, ¿no? Prensa o editora de San Juan, cuyos primeros textos incluían textos liberales,
famosos. Bueno, no eran famosos, pero fueron famosos a partir de que empezaron a tener circulación, como por ejemplo la tesis de Hans King, Justificación, ¿no? Que ahí lo tienen en la pantalla del lado izquierdo, aunque ya es de otra editorial, pero es esa, ¿no? Vean, dice la doctrina de Karl Barth y una reflexión católica. Por ejemplo, a mí me parece interesante que este texto, por ejemplo, en la Universidad Pontificia de México, no lo tienen más que en francés, y así como escondidito, este texto sobre la justificación. Es un intento de reconciliar las enseñanzas de Barth sobre la justificación con el Concilio de Trento. Es una super propuesta teórica. También publicó el manifiesto de Karl Rahner, Free Speech in the Church, discurso libre en la iglesia, ¿no? Es un llamamiento para que los teólogos tengan más margen de maniobra, liberándolos del temor de ser constantemente degradados por herejía, por Roma. Esto se me ha sido interesante porque fueron propuestas iniciales de esta editorial de Baltasar. Vean su otro texto, este lo escribió Baltasar, Abatir los bastiones. Es un ataque a la mentalidad de fortaleza de la Iglesia Católica a raíz de la crisis modernista cuando el Papa Pío X condenó todas las formas de crítica histórica de la Biblia. ¿Se acuerdan que lo mencionamos cuando hablamos de la Nouvelle Théologie? Este intento de heretizar a todos los modernistas, ¿no? Ponerlos como heréticos y proponer a la teología de Santo Tomás como la única o la teología oficial, ¿no? A la que hay que trabajar. Bueno, pues vean que la editorial de Baltasar, la Johannes Verlag, la editorial San Juan, tenía en sus primeros textos casi que críticas directas a estas cosas, ¿no? Por eso después se hizo acreedor de que lo estuvieran checando a Baltasar como teólogo no grato. Ahí tienen en sus pantallas del lado izquierdo el libro que le dio, por el que Roma lo tuvo en su vista, ¿no? En la teología de Karl Barth, y además un texto que fue también, o que por el que podemos ir viendo que la teología de Karl Barth, del gran teólogo protestante, calvinista, fue también influyendo la teología de Baltasar, del gran ecumenista, ¿no? Vean, al parecer lo más incendiario de todos los textos que fue publicando la editorial de San Juan, fue este libro que tiene en pantalla, que tuvo la desgracia de llegar a las librerías un año después de que Pío XII publicara la Humani Generis. Esta encíclica es donde estuvo, ya les comentaba, ¿no? Esta heretización del modernismo, ¿no? Vean, donde se condenó a los maestros de Baltasar. ¿Quiénes son los maestros de Baltasar? ¿Recuerdan? De Lubac, sobre todo, ¿no? Pero Congar, sobre todo se hace referencia a los de Francia que estaban envueltos en este pleito con casi que las teorías modernistas, ¿no? Daniel de Lubac y Yves Congar, ¿no? Sobre todo. Y bueno, pues obviamente proponía que el Vaticano II, la existencia de Dios puede ser probada por la razón. ¿No me creen? Chequen su texto de Vaticano I. Y en este texto de aquí, que tienen en sus pantallas, en el rojo, ahí básicamente siguiendo un análisis de las propuestas teológicas de Barth, Baltasar dice: yo sigo la crítica de Barth a la teología natural, al menos en parte, al sostener que el Vaticano I sí puede tener teóricamente razón en que la existencia de Dios puede mostrarse, pero Vaticano I no dijo nada de esas pruebas. Fue casi que un texto o una propuesta con respecto a la existencia, a las pruebas de la existencia de Dios, que nada más menciona, pero no nos da ninguna prueba, por lo tanto no nos sirve en términos teológicos. Y por estas afirmaciones de Baltasar es que pues se convierte en un teólogo no grato, ¿no? Al que hay que estar checando en sus textos. Poco después de la conclusión del concilio, estamos ya en Concilio Vaticano II, Baltasar se puso ansioso por las diversas tendencias que se justificaban en su nombre. ¿Recuerdan esto? Lo vimos cuando empezamos a hablar de Rahner, ¿no? De la Nouvelle Théologie.
Y entonces, pues él dijo, no quiero que esta propuesta de nueva teología que se ve manifestada en la revista Concilium se me asocie, y entonces por eso, pues él trata de estar en esta segunda propuesta, ¿no? Que es la revista Comunio, que ahí tienen en sus pantallas, que es como la parte conservadora de la post-conciliar, ¿no? Post-Vaticano II, frente a la más liberal de la Concilium, ¿no? De la 1, y aquí sería como la 2. El resultado de todo esto se puede imaginar fácilmente de todas las propuestas de textos, ¿no? De Baltasar. En Baltasar nos encontramos con un hombre plagado de paradojas. ¿Por qué trabajando de forma aislada? Porque ya les dije, básicamente él no aceptó estar dando clases en ningún instituto oficial ni en ningún lado. Lo suyo no eran las clases, lo suyo no era acercarse a la teoría. Sin embargo, por ejemplo, su tesis doctoral de Germanistik, que es como los estudios de, yo creo que hoy tendríamos algo así en la UNAM, las letras alemanas, en donde se estudia la literatura y las propuestas filosóficas en conjunto. Y estos estudios de doctorado de la Germanistik produjo, en su tesis doctoral fue como una crítica a toda la propuesta moderna, ¿no? de la filosofía y demás, pero es un texto que a él no le gustaba. Claro, los amantes de la germanística y de las propuestas teóricas, las críticas a las propuestas teóricas, son imponentes, tiene además un montón de citas y demás, pero para el mismo Baltasar, que siguió su pensamiento en evolución, decía, esto no importa, no podemos seguir repitiendo estos modelos de crítica. Incluso cualquier interpretación de Baltasar con respecto a entenderlo como el que fue criticando las propuestas teológicas no son propias de Baltasar. Él quería más bien lo contrario, acercarse a todos, ser como que amorosos con todos, ¿no? Bueno, en Baltasar, ¿no? Regresamos a nuestra pantalla. Fue fundador de una escuela de teología completamente nueva. Estuvo bajo sospecha primero en Roma y luego por sus propios obispos nacionales, pero ahora considerados con casi igual sospecha, incluso hostilidad, por parte de muchos teólogos profesionales a raíz del Vaticano II. Fue director espiritual de una mujer cuya historia incluso los entusiastas de Baltasar encuentran inquietante, pero cuya propia teología no es tanto mística a la manera de San Juan como lo es estética y literaria. Entonces sí tenemos en Baltasar una propuesta muy extensa en términos no solo teológicos, sino también en términos de una propuesta teológica abierta a la estética, pues a todas las propuestas de la estética. Vean, fue autor de unos 80 libros y 500 artículos, traductor de más de 100 obras, editor de más de 10 colecciones de ensayos, como esta que tienen aquí en la pantalla al final, ¿no? ¿Qué es? La metafísica, los escritos, ¿no? Bueno, son partes de las colecciones que fue editor y fue coordinador. También fue partera, digamos, ¿no? De los más de 60 volúmenes de los escritos de Adrienne von Speyer, y en su mayoría, pues, cuando murió ya ella, porque ella le dictaba, ella hacía reflexiones no exegéticas, sino hermenéuticas, ¿no? de la Biblia. Bueno, hay que resaltar que Adrienne no era teóloga, no tenía relación alguna con digamos, con un trabajo teórico sobre Dios, sino más bien ella era, pues, como lo decimos, ¿no? Una mística. Entonces, pues le dictaba sus reflexiones a Baltasar, y llegó un momento en que Baltasar dijo, ¿sabes qué? Tenemos que empezar a publicar porque todo esto que tenemos es muchísimo. Y vean, ¿no? Más de 60 volúmenes escritos, y en su mayoría póstumos, de lo que le dictaba Adrienne a Baltasar. Y obviamente también fue director de una editorial teológica comercial durante 40 años. O sea, imagínense, incluso teniendo todas estas tareas, pues terminó siendo uno de los teólogos más importantes, ¿no? Y además era disertante, predicador y facilitador de los ejercicios ignacianos. Así es que un tipazo, ¿no?
¿Dónde podemos ver la influencia de Adrien en los textos de Baltasar? Miren, su teología de la Trinidad y la Encarnación de Baltasar están influidos por las propuestas de Adrien, incluido el misterio pascual y en particular la fase del Sábado Santo, en su Mariología, en la teología de las misiones de los santos, su relato del sacramento de la penitencia, de la confesión, su enseñanza sobre la obediencia como disposición, disponibilidad y autoentrega, sobre la niñez espiritual y sobre la oración. Espérame tantito. Y bueno, y eso es por poner como los temas más famosos o donde se puede ver más evidentemente la influencia de los textos de Adrien o de las ideas de Adrien en la teología de Baltasar. Pero pues como el mismo Baltasar dijo, casi que toda mi teología está influida por el pensamiento de Adrien, que ahí tienen en sus pantallas ya más grandecita. Y pues imagínense, 60 libros, pues es un montón, ¿no? Ahora, en el corazón del corpus de la producción teórica, ¿no? Digamos, escrita de Baltasar, está la trilogía, que sí es son textos que casi siempre se citan de Baltasar y a los que vamos a regresar después. La estética teológica. Vean, la trilogía no es porque sean 3 libros, sino porque son 3 colecciones de libros. Juntos suman como 17 volúmenes, entonces no es poquito. Y son 3 temas, ¿no? La estética teológica, que es la gloria o la gloria del Señor, la dramática teológica, la teodramatic, y la lógica teológica, la teológica. Y además de estos 3, pues también hay que contarse el epílogo, que es un texto separado, ¿no? Tomadas juntas, las estrellas de la trilogía y los planetas que rodean las obras, más allá de la trilogía, son todos los textos que rodean a la trilogía, que son como 17 volúmenes, constituyen el cuerpo más impresionante de dogmática católica distintiva en el siglo XX. Los escritos del alemán jesuita Karl Rahner son globalmente el único competidor posible, pero el espíritu de la obra de Baltasar es sorprendentemente diferente. Así es que, como ya lo dije en la sesión con Rahner, y lo vuelvo a repetir ahora con Baltasar, creo que son de los 2 teólogos que han escrito no solo más, sino también más profundamente de muchos tópicos. La propuesta de Baltasar es diferente en el sentido que está inmersa en una propuesta estética, por eso esta creatividad de modificar el discurso sobre lo divino, y pues la de Rahner es con otro talante, ¿no? Un poco más tratando de hablar desde Santo Tomás, pasando por por las nuevas propuestas filosóficas, ¿no? De Kant y Heidegger. En este texto que les comentaba que escribió Baltasar sobre el teólogo calvinista Karl Barth, que se llama Representación e Interpretación de su teología, vean, dice que es que generalmente se cita este libro como uno de los primeros textos en donde se apropia el discurso teológico de un discurso ecuménico. Pero no solamente se debería mencionar esta propuesta teórica como miren, dice, no se entiende por ello un debate de cada una de las confesiones sobre diferencias secundarias, como la jerarquía eclesial o los sacramentos, que son los habituales puntos de discusión entre diversas propuestas de cristianismo, digamos. Sino que en este texto se trata de un diálogo a un nivel más profundo, en el que tanto Barth como Baltasar están marcados por cuestiones fundamentales y decisivas de carácter doctrinal. ¿Qué es lo que hace Baltasar en Darstellung und Deutung seiner Theologie? Analiza las propuestas de Barth y desde Barth no las critica, sino como Tomás de Aquino se queda con lo que sí considera útil o prudente continuar analizando y desarrollando, y entonces empieza a desarrollar las nuevas propuestas que surjan de ahí, y lo hace a tal grado que va a marcar las propuestas teóricas, ¿no? de Baltasar de ahí en adelante. En su pantalla puse del lado izquierdo la portada de un libro de Erich Zivara, que fue profesor de Baltasar cuando estaba estudiando con los jesuitas, digamos que la teología de manuales, la manualística,
Pero Erich Sivara era, no sé cómo se pronuncia, porque creo que él era polaco. No, eso sí no sé cómo se pronuncia. Pero él era pues experto en este tema, ¿no? En la analogía del ser. Y curiosamente este es uno de los temas que desarrolla Baltasar en confrontación con las propuestas de la teología de Barth. Miren, la distinción entre la analogía fidei, defendida por Barth, y la analogía entis, tal como lo entiende Baltasar, es así. La analogía de la fe es fundamentalmente una relación de concordancia entre Dios y el hombre, pero establecida unilateralmente por la palabra soberana de Dios en un sujeto que no puede sino dejarse aniquilar en su existencia natural al ser totalmente extraño a Dios. Esta es la propuesta de Barth, ¿no? ¿Se acuerdan que no puede el humano pretender, y pues obviamente es de casa calvinista, el humano no puede pretender tener papel alguno en la revelación? Eso sería ilógico. Dios es el que se nos manifiesta por su gracia y demás. Y entonces, pues, hay una analogía de fe ahí. Vean, hay una relación entre Dios y hombre, pero esta relación está establecida unilateralmente por la palabra soberana de Dios. Por eso el sujeto no puede sino dejarse, pero vean la palabra, ¿no? No puede sino dejarse aniquilar en su existencia natural, al ser totalmente extraño a Dios. Esta concepción de la relación entre la trascendencia de Dios y finitud humana es perfectamente válida en sí, pero Barth la piensa de manera exclusivista, dentro de un marco estricto establecido solamente por parte de Dios, de suerte que no deja cabida a toda actitud de respuesta del hombre a Dios, a no ser el abandono y el don amoroso de sí mismo. Esta es una propuesta de Barth y que retoman muchos otros autores protestantes, ¿no? No es que esté mal, hay que darle vueltas, que es la propuesta de Baltasar. No vamos a criticar a Barth solo por criticarlo, vamos a ver qué podemos retomar. Y entonces, incluso con respecto a la analogía de la fe, dice, vamos a seguir, no lo vamos a eliminar, vamos a apropiárnoslo y vamos a continuar el discurso. Solo Dios lleva a término en el mundo la realidad de su alianza, y esto es bien importante, de modo que no cabe a la criatura la posibilidad de una colaboración activa con el reino de Dios. Ya ven por qué es importante. La alianza se establece entre quién y quién, o la alianza viene dada por Dios y no nos queda más que aceptarla. En el fondo, recordemos, estamos casi que hablando de los problemas de la reforma, ¿no? Todavía. Miren qué bonito, ahí puse una foto que encontré de Baltasar, y con quién creen que es este señor bonito. Muy bien, Henry de Lubac. Bueno, para Baltasar esta concepción comporta una serie de peligros importantes. Esto de que al humano pues no le queda más que ser aniquilado por la gracia de Dios, ¿no? Porque esta concepción conduce a una autosuficiencia del hombre. En efecto, para una teología que se centra en la sola acción divina como fuente unilateral de salvación, el sujeto humano se sabrá primeramente seguro de sí mismo, aplastado por la majestad divina, y en el momento dialéctico posterior alzará la cabeza con una certeza inquebrantable que lo impulsará a la conclusión de su acción triunfal. Por eso dice, este es el peligro, autosuficiencia del hombre. Dios lo conducirá infaliblemente hacia su plenitud por la gracia. Frente a este movimiento dialéctico, Baltasar opta por el justo medio de una analogía entis. Por eso puse la imagen del libro de Erich Sivara, ¿no? Es la que va a estar también en el fondo de la teología de Baltasar. Por íntimo y estrecho que sea el intercambio de vida entre el Dios de la alianza y la criatura, Dios es Dios y criatura es criatura. Y entonces, si estamos hablando de una alianza, pues ¿cuál es el papel de cada quien, ¿no? Todos estos análisis lo pueden revisar en este artículo, Apuntes sobre una teología de la palabra, en donde analiza las relaciones entre Barth y Baltasar. Si quieren, se los paso. Está bueno. Un teólogo de la Pontificia de Comillas. Y entonces volvemos al lío que teníamos cuando hablamos de la teología nueva, de la Nouvelle Théologie, ¿no? Naturaleza y gracia. Para Baltasar, con B mayúscula, la naturaleza que la gracia presupone es la creaturalidad,
en cuanto tal, que él define como concepto formal de naturaleza. Este minimum es el presupuesto de toda gracia como un movimiento de apertura perenne hacia Dios, ¿no? Ese es el mínimo que todos tenemos. Por eso la analogía, tal como la explica Baltasar, consiste en un movimiento intrínseco de la naturaleza, es decir que sí implica responsabilidad y libertad, ¿no? Que es en el orden de la creación. Expresa toda semejanza con el Creador dentro de una mayor de semejanza y puede comprenderse este último término como analogía del amor, hoy otra vez. Analogía del amor y analogía de la adoración, cuya máxima expresión es el misterio de la cruz. Y entonces vamos viendo algunos términos que utiliza Baltasar, ¿no? En el modo en que se relaciona lo natural con lo sobrenatural, que sería el ámbito de la gracia, es solamente en términos del amor y de la adoración. Claro, esta propuesta no es solamente así romántica, sino que está fundamentada en la analogía del ser, en la analogía entis. Por eso puse todo esto antes de la analogía del ser. Y entonces la relación para Baltasar que el humano tiene como movimiento intrínseco, ¿no?, de la naturaleza para responder a este movimiento de apertura perenne hacia Dios es en amor y en adoración, ¿no? Entonces vamos viendo, como lo muestran mis impresionantes flechitas rojas, que digamos que utiliza la estructura filosófica fuerte del tomismo de manuales para compartirlo desde la propuesta estética. Ven más o menos cómo va usando todas estas propuestas Baltasar. Por eso a veces no es tan digerible la propuesta. No es que porque hable desde el amor y desde lo bello sea fácil. Por eso también es bien complejo. Y además que tienes que leer muchísimo para ir comprendiendo poquitas cosas. Así es que, pues, como yo, acérquense a la Wikipedia, ¿no? Dice Baltasar, la naturaleza acentúa el desprendimiento o desapego. La gracia acentúa la comunión. Pero no son cosas, pero no son cosas que no estén. Más bien, las dos están en la naturaleza. La naturaleza acentúa el desprendimiento o desapego, pero la gracia acentúa la comunión y las dos están presentes en el humano. Que la gracia sea solo gracia y no pase a ser naturaleza, es decir, participación natural, es precisamente lo que produce la naturaleza como creaturalidad. Y es también la naturaleza la que hace que la gracia es el Evangelio, no se presente solo como amor, sino también como ley y precepto, como veneración. Y por eso tenemos religio y desprendimiento. Aún así, o más bien, gracias a esto, podemos entender que no se quita el temor, no se elimina la distancia, sino que son constituidos en su verdad precisamente como verdadero temor. Y por eso hace referencia al Monte de los Olivos y al momento de la cruz, para luego ser transfigurados en el temor dichoso del Señor, que permanece para siempre. Y todos estos temas, retomo un poco a Kierkegaard, pueden acercarse a su texto, ese sí está más sencillito, que se llama El cristianismo y la angustia, y de hecho es un texto que es muy famoso de Baltasar, escrito por él, en donde se hace referencia a la verdadera fe y que es, pues, básicamente lo que les comentaba cuando repasamos de rapidito a Kierkegaard. El momento real de la fe es este momento en que netamente te estás alejando de la autosuficiencia humana a tal grado que como ya no hay nada que fundamente como pilar tu existencia, te genera temor. Pero solo en ese momento y solo en ese momento de temor y de angustia, porque ya no hay nada que sea la piedra que sustenta tu existencia, en ese momento angustiante es cuando puedes acceder a la verdadera fe, que es poner toda tu confianza en las fuerzas de Dios. Solo cuando mi vaso humano está vacío puede llenarse de la gracia divina, digamos, ¿no? Pero para que se pueda llenar el vaso de la gracia divina, necesito primero vaciar mi vaso y ese momento de vaciamiento de mí, del humano,
genera angustia. Entonces, en realidad es una propuesta, creo que muy, muy fuerte, ¿no? Miren, la analogía como semejanza, en la mayor de semejanza, se desvela en su ultimidad, en la auténtica posibilidad de la dramática tejida en la historia por la voluntad de Dios y del hombre. Este término es importante. Estamos hablando del temor que genera, ¿no? En esta relación de lo natural y la gracia. Y aquí vemos ya un término, dramática, la auténtica posibilidad de la dramática tejida en la historia, para que podamos entender una de las propuestas de la gran trilogía de Baltasar, que es la teodramática. Y por lo tanto podemos ver que si vamos a hablar de cómo lo natural se relaciona con lo sobrenatural, o cómo el humano se acerca a la gracia, o acepta más bien la gracia dada gratuitamente al humano, pues vemos la necesidad del autor por revisar el término otra vez, historia, cómo se manifiesta la revelación divina en este mundo, las relaciones, ¿no?, que hay entre esta teología, entre la revelación en la historia. Y entonces la historia nos desvela su sentido como espacio de libertad auténtica que posibilita el encuentro entre Dios y el hombre. Pero pues ya lo mencioné, ¿no? A final de cuentas es un drama el hombre en Dios, ¿no? Como dice la imagen, ¿no? Es un drama. Entonces, bueno, es una propuesta que tiene muchas aristas. Lo que yo quisiera hacer la próxima sesión es retomar la propuesta como a grandes rasgos de la Trinidad, de la trilogía de Baltasar, y poder acercarnos al tema de la sesión, que es a lo que está llevando todas estas propuestas teológicas, tanto de Rahner como de Baltasar, como de los que hablamos un poquito antes, que son los de la Nouvelle Théologie, en donde primero hay un momento de certeza de que su religión, y así como lo han ido aprendiendo de los teólogos, de sus profesores, de los teólogos manualistas, es la única por medio de la cual puedes acercarte a la salvación. Y entonces todas estas propuestas teológicas es parte del camino en donde se dan cuenta que puede haber otra cosa más allá de eso, ¿no? A ver, espérenme, alguien me escribió. La trilogía es con Melchor y Gaspar. Perdón, me escribieron, ¿no? No, la trilogía de Baltasar no es con Gaspar y Baltasar, Melchor y Gaspar. Es la teodramática, la teológica y la gloria, ¿no? Los tres textos. Perdón, no voy a decir quién me lo envió. Pero bueno, así como en la sesión pasada, quisiera abrir unos minutitos para compartir entre todos. Yo sé que el tema también puede ser muy difícil, o que yo lo hago muy aburrido, pero creo que podemos aprovechar estos minutos para compartir no solo del tema, sino a partir de estos temas que se proponen, que podemos reflexionar con respecto a nuestras realidades. Entonces, pues bienvenidos a todos. Abro el momento para que abran sus micrófonos. Sobre todo, ¿alguien quiere continuar comentando algo, por lo menos tantito de lo que fue saliendo en la sesión pasada, o de lo que fue saliendo en el chat grupal? ¿O quieren que lo dejemos pasar? O en general, ¿qué les parecen estas propuestas de teología? Yo sin clic. Adelante. Oye, yo tengo una duda. Mira, todo esto se ha ido, por lo que veo, pues evolucionó el pensamiento y todo, y cada quien ahora sí que, pues cada quien tiene su postura en cuanto a pues a cómo veían las cosas, ¿no? ¿Estoy entendiendo bien? El punto es, pues yo creo que en mi punto personal, digo, tú sabes que no tenía ningún acercamiento con lo de teología. Yo pienso que cada quien ve cómo le ha ido en su vida, su opinión, y pues cada quien desbaraneja
lo que él cree y piensa, así yo lo veo. Ahora, mi duda es esta. Yo me perdí un poquito entre la tercera y la cuarta sesión. Cuando estaba leyendo los libros que nos mandaste, como que me desfasé un poquito, pero sí entiendo lo que has ido diciendo. ¿Qué me sugieres? Convertirte al cristianismo. ¿Qué te sugiero, Perla? Te sugiero, como si dices que eres ajena en general a la teología, te sugiero no abrumarte, no preocuparte por todas estas teorías que pueden llegar a ser a veces asuntos de profesionales, ¿no? Decían en la escolástica, o bueno, más bien después del periodo de la escolástica se comenzó a criticar a los escolásticos usando el término de manera peyorativa, es que son discusiones escolásticas, haciendo referencia a los momentos en que los teólogos se ponían a discutir cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Y entonces, pues, se hace o se hacía referencia a que en realidad muchas veces los expertos de Dios no hacen más que hablar de nada que tenga referencia directa con la vivencia de la fe. Entonces yo creo que sí es necesario que tengamos en cuenta el trabajo de la teología como un intento de desvelar o de ir imaginando cada vez de mejor manera la propuesta de la divinidad, cómo entendemos a Dios, pero esta propuesta, digamos que ya es trabajo humano muchas veces, gracias a los momentos en que Dios nos ayuda a entenderlo, no es la vivencia de fe. Entonces, no dejes tampoco tu vivencia de fe por meterte en todas las problemáticas de los teólogos. Ahora, ¿qué te sugiero para irte acercando o para ir madurando en la fe? Irte acercando a textos introductorios. Más específicamente, con respecto a mi materia, puedes acercarte solo al texto de Rossino Ghibellini que puse en el WhatsApp y que puse en el grupo de Facebook. Pero sobre todo, pues yo creo que tú vayas pensando qué es lo que le hace falta a tu espíritu. Si lo que le hace falta a tu espíritu es fundamentación filosófica de por qué existe Dios, pues entrarle un poquito a la filosofía. Pero yo creo que eso generalmente queda en segundo plano. Creo que es muy importante acercarse a las propuestas de la vivencia espiritual. Entonces, por ejemplo, acércate a cómo ha entendido cómo han entendido estos grandes teólogos, por ejemplo, las vivencias de Ignacio de Loyola, ¿no? Las reflexiones de los ejercicios espirituales. Y creo que eso ayuda al alma muchas veces más que acercarte a qué dijo Kant y qué dijo Heidegger sobre Dios, ¿no? Entonces, no te quiero tampoco apartar de la intención de meterte a la teología. Si es así, revisa el texto de Rossino Ghibellini. Y lo que puedo hacer es buscar unos textos como introductorios. Por ejemplo, ahorita recuerdo un texto que se llama ¿Qué es la teología? Creo. Lo escribió, no sé si Jean Daniel Lu o Henry de Lubac, uno de los dos. No me acuerdo. Yo te los paso, que sería como un momento introductorio general a la teología y te puedo ir pasando textos como introductorios en general. Sí. Sí, Cincle, por favor. Y pues muy buena la clase, la verdad. Le voy entendiendo, aunque no tengo contacto directo, yo te dije que nunca era mi primer acercamiento. La verdad, muy bueno. Los compañeros también, wow, o sea, me abren la mente más. Gracias. Gracias, Perla. Y obviamente si alguno de ustedes, compañeros, tiene también textos que quiera compartir y que crea que son textos muy buenos para iniciarse, pues compártanlos por ahí. ¿Qué más? ¿Quién quiere comentar también al respecto? Bueno, no solo al respecto de lo que comentó Perla, sino en general del tema. Pues sí, yo quería recuperar algunas cosas que han surgido, creo que en varias clases, ¿no? Por ejemplo, Monse comentaba en la clase pasada y en otras, como los límites de la teología, ¿no? Y que quizá había que dar espacio a otras formas de ser, ¿no? Pensando en que se estaba tratando la teología africana.
o bueno, cómo llamarle a eso, ¿no? Que quizás no es como la teología occidental, que no tiene como raíz el pensamiento griego, pensando, ¿no? Y dar lugar a la danza o a la diversidad. Pero no sé, o sea, creo que también con Baltasar, bueno, pensando que esto fue solamente una breve introducción, ¿no? Bueno, si piden un curso de Baltasar, pues creo que se puede hacer, ¿no? Pero bueno, eh, que las expresiones teológicas no están encerradas en sí, ¿no? Sino que son pluralidad y quizá algo ha pasado, ¿no? Que tenemos todavía consecuencias de la manualística para entender la teología de una forma, pero que es muy interesante cómo en Baltasar se abre a otras formas, ¿no? O sea, de también experiencia quizá humana, pero experiencia en general, ¿no? Que se puede capturar pues sí, en la literatura, pero quizá también pensarlo, ¿no? En un pensamiento por la ecología, ¿no? Por la creación, ¿no? Por igual empatando con Nietzsche, ¿no? Hacer filosofía de la geografía, ¿no? De la geología. Estaría muy padre, ¿no? El pensamiento de la tierra, ¿no? O sea, y no como esfera, ¿no? Sino como la tierra que pisamos y está ahí también expresando energías que se cruzan igual que nosotros, ¿no? Wow, no, yo fíjate que de eso no sé absolutamente nada, Mario. Qué buena propuesta esto de la Tierra. Pues ya cuando escribas tu libro me lo vendes y me lo firmas. Pero vean, ahorita me hizo recordar esto que dices a un texto buenísimo que tiene Baltasar que se llama La verdad es sinfónica. Y él está hablando obviamente de la verdad que es Dios, pero está hablando desde el punto de vista de una sinfonía. Recuerden que es un gran músico Baltasar, ¿no? Y entonces está como también educado con estas propuestas occidentales también de las 12 notas ascendentes, ¿no? Y de que estas 12 notas son las que generan mi armonía y mi melodía. Y lo curioso es que, por ejemplo, yo me fui enterando de otras propuestas musicales, casi como metáfora de las propuestas distintas teológicas, en donde hay propuestas musicales que rebasan estas 12 notas en las que entendemos la música. Simplemente en México tenemos a Julián Carrillo y su sonido 13, haciendo referencia a la infinidad de notas que hay entre do y re, ¿no? Y que nosotros como occidentales ya pensamos que toda la música se hace así en esas 12 notas. Pero ahí está Arnold Schoenberg, están otros tantos que proponen acercarnos a las miles de tonalidades que no concebimos en la mente, ¿no? Y entonces lo que yo pensaba al leer La verdad de Sinfónica es, incluso esa verdad que propone Baltasar como más allá de la teología occidental manualista, en donde está tratando de abrirse a otra propuesta, entendida como sinfonía, ¿no? Entendida como propuesta teológica estética, incluso a esa se le puede añadir todavía una propuesta más allá de pensando en los microtonos que no son de Occidente, ¿no? Y yo creo que en el fondo hay una necesidad de apropiarnos de la teoría de la complejidad, ¿no? Esta idea de pseudopoder y pseudosuficiencia humana para entender por completo los problemas que se le acercan al humano es graciosa y tonta, ¿no? No, tenemos que entender que somos súper mega finitos y que sobre todo lo divino rebasa nuestros esquemas racionales. Por eso la propuesta de Baltasar da mucho, porque desde entrada, por ejemplo, desde la metodología, él dice, si vamos a hacer teología necesitamos establecer primero un método. La palabra método viene de las dos partículas latinas, ¿no? Y estas del griego, methodos, un camino que se traza a través de los distintos puntos A y B, ¿no? Y entonces, la metodología para las diversas ciencias, y lo sabrán los epistemólogos como Pamela incluso, ¿no? Que intentan meterse a ámbitos científicos que a veces no son tan certeros como otros ámbitos. La mente es un bosque en su gran mayoría oscuro, este, y entonces la necesidad que hay de tratar de establecer metodologías certeras o objetivas
es muy grande y a veces la mentecita humana es muy incapaz. Y entonces dice Baltasar, esa metodología objetiva en teología no puede existir porque no nos acercamos a un camino, porque en la teología el camino, la verdad y la vida es un humano, es Jesús, es una persona. Y entonces la propuesta teológica debería ser un diálogo con personas. No es un ámbito científico, es un ámbito dialogal. Y entonces la propuesta teológica se rompe el esquema estructurado según el occidente. Así es que creo que da para mucho, ¿no, Baltasar? Más allá, incluso yo podría creer que la propuesta de Runner. O sea, Runner es impresionante, pero ¿qué es lo que hace Runner? Runner dice, necesitamos acercarnos también a la filosofía a los filósofos que están ahorita, o sea, no solo Santo Tomás y la manualista, sino tenemos que agarrarnos de Heidegger y de Kant y de Marechal. Entonces, la teología de Runner es una propuesta muy buena porque no deja de lado las propuestas filosóficas de su época. La propuesta de Baltasar es muy buena porque no deja de lado otras vías más allá de la razón. Pero creo que la tarea de los teólogos de hoy debería ser cuál es la tarea de nuestra teología, como dices tú, Mario, con nuestros problemas de nuestra época, con nuestras metodologías de nuestra época, Pamela, con la neurociencia, por ejemplo, y cosas así, ¿no? O sea, cada quien desde su área. Entonces, pues habría que trabajar la teología del EPEC. Estaría padre. No sé. Ya no supe si estaba comentando. Yo creo que nada más fue comentario, ¿verdad? Y no respondí nada. Bueno, nada más, o sea, como comentar esto, ¿no? O sea, como el nuevo lugar o los lugares donde se puede situar el teólogo o la teología, ¿no? Pensaba también en esto que hizo Elías, ¿no? En la sesión de Ángeles, o sea, que, bueno, él como Iván Illich, o sea, como que rechazan el título de teólogos, bueno, o sea, se entiende más fácil, pensando que no hay un estudio académico, ¿no? O sea, más fácil, te sales. Pero pensando en Iván Illich, que sí lo tenía, como para rehusar el ser un teólogo que da respuesta desde los manuales, ¿no? O que tiene todas las respuestas las respuestas a las que ni siquiera nadie se ha preguntado, ¿no? Entonces, como situarse en otro lugar y eso, como en un sitio de exploración, ¿no? De lo desconocido. Esta imagen, o sea, creo que es muy interesante esto, la imagen que traes, ¿no? Del bosque, ¿no? O sea, el bosque no solamente, digamos, es bonito, ecológico, lo que sea, también es un lugar para perderse, ¿no? De oscuridad, ¿no? Y en esto, como ligado al pensamiento de Heidegger, creo que también está como en la raíz de muchos otros pensadores del siglo XX, ¿no? O sea, del postestructuralismo que veremos después, pero que da para mucho para romper con cualquier esquema, ¿no? Como tú lo decías, desde la teología, también nosotros podemos romper con todo lo establecido por esquemas. Pues estaría genial que intentáramos unas propuestas así. ¿Alguien tiene algún otro comentario antes de que cerremos la sesión? Yo sí, podrías subir al grupo de Facebook los libros que mencionaste, como los que tengas durante toda la presentación. Están súper interesantes. ¿De qué, Pamela? ¿Los libros de qué? ¿De Baltasar? De Baltasar, sí, por favor. ¿No? Pues puedo subir varios, pero es que tiene, como ya lo dije, un montonal. Pero sí, subo lo que tenga. Bueno, no, porque sí hubo una época en que empecé a bajar y pues tengo un montón de cosas. Pero voy a poner algunos que son como, bueno, por ejemplo, La verdad es sinfónica, creo que es un libro muy bonito, chiquito y que es muy asequible, digamos, a nuestra mentecita humana. Y lo digo casi desde mi perspectiva, ¿no? Así como, bueno, sí lo entendí. Pero pues creo que también ayudan los que son libros sobre, ¿no? El autor. Puedo compartirles, por ejemplo, dos que estoy pensando ahorita, el de esta serie de Cambridge, en inglés, ¿no? Que es A Cambridge Companion to, ¿no? Como el manual sobre, y hay una serie de libros sobre Karl Rahner, sobre Balthasar, sobre Dietrich Bonhoeffer, sobre otros tantos, si quieren los comparto. Y otros que hay por ahí. Sí, yo pongo algunas cosas. Muchas gracias. Uh-huh. Bueno, pues también para no consumir el tiempo de los que van a la siguiente clase, les agradezco mucho que se quedaran en esta sesión.
lean el texto de las diapositivas por lo menos, y tampoco se preocupen de que no vimos toda la teología de Runner, toda la teología de Baltasar. No, pues, no la van a lograr ver en sus vidas. No, pero no se preocupen, hay muchos textos y yo se los comparto. Cualquier duda, acérquense también a los chats y sigan comentando todos. Muchas gracias a todos por conectarse. Que tengan bonita semana. Gracias, Simple, igualmente. Gracias, Bye. Cintia. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias, adiós, sí, Jordan. sí. Adiós a todos.